comentáis a través del chat, yo me conecto directamente y se la facilitamos al ponente. Os dejo con Paco para que podáis empezar con la formación. Vale, Paco, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Con vosotros, Paco Pérez. Ya muchos de ustedes me conocéis. En principio, bueno, saludaros. Hoy vamos a hacer un webinar bastante instructivo y atractivo sobre el mercado de acciones europeo. En este caso, nos vamos a centrar en los blue chip europeos. Entonces, para centrarnos en los blue chip europeos, pues nos vamos a hacer una analítica muy exclusiva de lo que es el Stoxx 50 o Eurostoxx 50, como lo querráis llamar, ¿no? Vamos a empezar la clase, evidentemente, o el webinar, viendo el índice, pero antes de pasar a los gráficos, que es lo que más nos gusta, el análisis, la visualización de gráficos, ¿vale? Vamos a explicar un poco en qué consiste el Eurostoxx 50, porque bueno, estoy viendo bastante gente en el webinar, eso es bastante positivo, quiere decir que ha tenido bastante aceptación este webinar, me alegra mucho. Pero claro, de todos los que estoy viendo asistentes, pues me imagino que habrá un nivel, tanto nivel semiprofesional, nivel amateur, como gente que está empezando, ¿no? Entonces, los 10 primeros minutos se los voy a dedicar a la gente que está empezando. Vamos a explicar un poco lo que es el Eurostoxx 50 y, sobre todo, las correlaciones del Eurostoxx 50 con, en este caso, una de las que más se utiliza por los grandes fondos, grandes gestores, grandes bancos de inversión, que es la correlación negativa que tiene tanto el mundo de las acciones, en este caso el Eurostoxx 50, con el bono alemán, ¿no? El bono alemán o el boom a 10 años, como la mayoría de ustedes conocéis, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con un pequeño PowerPoint donde os voy a explicar, para los que estén empezando, cómo se denominan las correlaciones, en este caso negativas, entre un índice, ¿vale? Y en este caso el bono, ¿no? Muy bien. Para los que no os habéis introducido nunca en este mundo, ya os digo, ¿vale? Que en muchos brokers, en muchos sistemas operativos se puede operar tranquilamente el boom, ¿de acuerdo? En corto, medio y largo plazo. Yo no lo opero, pero bueno, os digo que podéis encontrar esa operativa hoy en día fácilmente, ¿no? ¿Qué es el boom alemán? En este caso vamos a ver el gráfico del futuro, ¿vale? Vamos a aplicar lo que es el futuro sobre el bono alemán de renta fija de 10 años, ¿no? Es uno de los, para los que estáis empezando, es uno de los activos refugio por excelencia, ¿de acuerdo? Muchos tenéis mentalidad del oro, sí es cierto que el oro es uno de los grandes activos refugio, ¿no? Pero en épocas de turbulencias, y a ver las hay todos los años, varias veces, en los mercados de índices y acciones, pues esto es un activo refugio 100%, ¿no? Sigo leyendo, veis cómo cuando hay turbulencias, los movimientos de capitales acuden siempre a refugiarse, en este caso a la renta fija, al bono alemán, ¿vale? Para salirse de los mercados de acciones y de índices, ¿no? Lo tengo denominado Euroboom porque, bueno, lo vais a encontrar la denominación Euroboom, pero comercialmente todos los conocemos como el boom alemán, ¿de acuerdo? El bono a 10 años. El boom alemán está referenciado, evidentemente, en las obligaciones, ¿no? ¿Qué son las obligaciones, no? Son títulos emitidos por los estados, ¿vale? Para pedir prestado dinero para financiar, en este caso, sus proyectos, el gasto público, ¿no? Los inversores no son remunerados, en este caso, con dividendos, como estáis acostumbrados. Evidentemente, esto está aplicado a la base de un tipo de interés, ¿no? Es como van las obligaciones referenciadas, ¿no? He hecho un resumen rápido para que lo que no tengáis ni idea, veáis un poco lo que vamos a explicar ahora en gráficos, ¿no? Disculpa que Muy te bien. corte, Paco. Nos comentan a través del chat que no se ve, únicamente vemos los gráficos. No sé si estás utilizando dos pantallas. Vale. Perdona. Ahora, Perfecto, ahora sí. vale, pues, vale. Ha sido un error pues en este caso, no teníamos asegurado el tema de las pantallas. Entonces, ahora mismo se está viendo ya lo que es el Correcto, PowerPoint, ¿no? correcto. Sobre el Eurostoxx 50, ¿no? Efectivamente. Oye, vale. Para el resumen de nuevo, ¿no? Para los que no estáis empezando ahora, ¿qué es el Eurostoxx 50? En este caso, el Stoxx 50 es el índice de referencia de la eurozona y que incluye a las 50 compañías más importantes por capitalización bursátil. El Stoxx 50 es un índice ponderado, igual que el selectivo español, que el IBEX, ¿vale? La ponderación se hace por capitalización bursátil, que es precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación. A la hora de operar, esto a ustedes os da igual, pero por lo menos para que tengáis una idea de cómo se pondera un índice y cómo se hace un índice, en este caso, el índice de los blue chip europeos, ¿no?
Seguimos. Como máximo, en este selectivo europeo, la ponderación de cada compañía, de las 50, es solamente objetivo del 10% de ponderación. Y esta composición, al igual que el selectivo español, se revisa trimestral o semestralmente, ¿no? Aparte, está compuesto de 50 acciones. Esas 50 acciones, ¿qué pasa? Esas 50 acciones, pues, comprende o están repartidas dentro de los grandes, digamos, supersectores, de los 20 supersectores del mercado europeo, pero al igual que el mercado nacional, que sepáis que el stock 50, su mayor capitalización es el sector financiero bancario. Financiero bancario, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, es la mayor ponderación que tiene este índice. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues terminado esta presentación que os he hecho un poco del Eurostoxx 50 y del boom, ¿vale? Vamos a empezar a ver gráficos, ¿de acuerdo? Vamos a quitar, que tengo aquí abierto todavía de esta mañana. Muy bien. Comenzamos por ver la correlación, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, en la parte de arriba, tenéis el Eurostoxx 50, ¿vale? En este caso, cualquiera que entienda un poco de análisis profesional de gráficos, mínimos crecientes, por ahora, tendencia medio y largo plazo alcista, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo abajo tenemos el bono a 10 años alemán, es decir, renta fija, ¿de acuerdo? Vais a ver por qué utilizamos estas correlaciones en el mundo profesional de cartera, fondos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una correlación que durante el año prácticamente 9, 10 meses funciona perfectamente. Me vais a preguntar alguno, Paco, ¿siempre hay algún mes que puede fallar? Sí. A lo mejor durante los 12 meses que tenemos en un año, a lo mejor hay un mes o como mucho 2 que tienen la misma tendencia, pero no es lo habitual tanto en un año, 2 años, como en ciclos económicos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo actualmente los dos últimos repuntes que ha tenido el Eurostoxx, el mercado de acciones, los blue chip europeos, ¿vale? Ha coincidido con grandes picos, es decir, techos en el bono, ¿no? ¿Veis la correlación? Cómo funciona perfectamente. Aquí tengo puesto, si estáis mirando, una simple media, ¿de acuerdo? Es decir, tengo puesta la misma media arriba abajo, ¿de acuerdo? La media puede ser exponencial, ponderada, da igual la media que pongáis. Al fin y al cabo, para coger grandes tendencias, sirven todas igual, ¿de acuerdo? Lo único que me baso es que me marque la dirección y la inclinación que yo quiero para largos o cortos. Pero lo primero que quería, que en este caso, enseñar y transmitir hoy es la correlación que hay entre el bono y los mercados de acciones europeos. En este caso estamos viendo el stock 50, podríamos haber visto el DAX 30, que es lo mismo prácticamente, ¿de acuerdo? Fijaros como cualquier techo, el último techo que tuvimos en el stock 50, ¿vale? Nos va a coincidir con suelos en los bonos, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente van totalmente correlacionados. Ahora mismo tengo puesto un gráfico diario para hacer swing diario, ¿de acuerdo? Fijaros cómo una simple media con cierres por encima, podéis poner un cierre, 2 cierres, la señal de disciplina que pongáis. Si es cierto que disciplinas tenéis que poner, y si ponéis un cierre o 2, lo tenéis que mantener, ¿vale? Para que los sistemas funcionen. Lo que no puedo hacer es que los sistemas los cambie todos los días, toda la semana, según me venga la semana de bien o de mal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenéis ahora mismo swing diario. Vamos a poner un swing semanal para que veáis que es mucho más tranquilo, funciona igual. Y aquí en el swing semanal os quería enseñar una de las cosas que más vigilo yo, ¿vale? En el bono, ¿vale? Fijaros como en la tendencia alcista que traíamos de fondo, estamos en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Por ahora tenemos ya precios muy por debajo de esa línea de tendencia. Y si miramos un poco de acción del precio, ¿vale? Este terreno plano que vemos aquí, ¿de acuerdo? En los bonos, me está haciendo una zona triangular con base plana, en análisis técnico profesional, implicaciones muy bajistas. Entonces, mi apreciación, mi modesta apreciación, es que la ruptura en las próximas semanas, inclusive un mes, podemos estar aquí todavía
tonteando, como yo digo, pero una ruptura por aquí abajo de los bonos, evidentemente me va a hacer que esta línea de tendencia que tenemos aquí dibujada se nos quede antigua y la tendencia actual del mercado de acciones europeos, fijaros, ¿no? Es decir, que estos máximos que tenemos aquí los podemos franquear tranquilamente con la confirmación de un mercado de bonos bastante débil, en este caso del boom alemán, ¿de acuerdo? Estáis viendo como en gráfico semanal hay pocas entradas, pero las entradas que vemos son bastante fiables, entre comillas, y cuando viene la tendencia, evidentemente, son bastante rentables. Entonces, es una correlación que actualmente estoy siguiéndola, ya la vigilo habitualmente. ¿Por qué? Porque aunque ahora mismo los mercados están dando largos en acciones, en índices europeos, pues la ruptura de esta formación triangular, pues me puede dar una buena tendencia alcista para 2018, sobre todo en los primeros meses del mercado de acciones. Alguna corrección importante habrá, como la hubo el año pasado, en fechas de mayo aproximadamente, pero mirando tranquilamente el gráfico, pues actualmente, si en las próximas semanas tengo confirmación a la baja del boom, pues ya sabéis que el mercado de acciones, tanto el DAX, Eurostock, CAC 40, es decir, los grandes índices europeos, no menciono al español, evidentemente, los grandes índices europeos de acciones, pues largos, sin ningún miedo, ¿no? No menciono el mercado español porque es un poquito diferente, va bastante rezagado con respecto a los europeos y, bueno, con nuestro problema interno de Cataluña, pues estamos siempre un poquito más rezagados en el último año, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar, bueno, nos vamos a quitar. Si tenéis alguna pregunta, nos la vais lanzando, ¿de acuerdo? Ya Adrián me la hará haciendo y vamos a empezar a ver gráficos y a ver dentro del stock 50 qué sector es el más rentable y el que más me gusta ahora mismo para invertir, ¿no? O hacer trading o hacer swing trading, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la lista, ¿vale? Y vamos a buscar dentro del sector, de los sectores, ya lo tengo aquí preparado, ¿de acuerdo? Vamos a calcular un robot, un screener de rentabilidades, ¿no? Para ver qué sector actualmente es donde está el flujo de capital, un movimiento de capital es donde está entrando capital, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, rápidamente me voy a hacer un screener de los 20 supersectores del mercado europeo, ¿vale? Y a partir de este screener, pues vamos a dirigir, ¿vale? Nuestra mirada al mejor sector del año, ¿no? Muy bien. Me lo conozco de memoria porque los bicheo habitualmente. Ahora mismo, donde está entrando más dinero es en el sector automóviles. Todos conocéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenéis el sector del automóvil, es decir, el índice de ese sector. Ahora miraremos un poco las entrañas de ese sector para ver qué acciones o qué títulos que lo componen me interesan. Fijaros cómo ya vamos un poco tarde, ¿vale? Fijaros dónde está llegando a máximos históricos, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos un poco tarde? Porque evidentemente la entrada la ha dado semanas atrás, ¿de acuerdo? Con la ruptura de la base de este hombro, cabeza a hombro, tan fácil en análisis técnico que tenemos aquí, ¿no? Evidentemente, después de prácticamente ya terminando el primer mes, lleva un 11% de rentabilidad, lo que llevamos de año. Tiene 4 tablas, pero estas 4 tablas, conforme va pasando el año, la primera tabla es el primer mes, un trimestre, un semestre y el año entero, ¿no? Entonces, ahora mismo, como nada más que llevamos un mes, de 2018, salen todos los datos iguales, ¿no? Entonces, en este caso, es el más potente, es donde está entrando más dinero de los grandes fondos, grandes gestores internacionales. Pero para hacer swing trading, mi humilde opinión me está diciendo que ya llegamos tarde. Evidentemente, la buena rentabilidad que nos ha dado actualmente con la ruptura de la base, pues ahora veremos acciones, ¿vale? Estamos en torno al 20% ya de subida. En el mercado de acciones, si miramos un sector que ahora lo vamos a ver, pues vamos a ir un poquito tarde, ¿no? Vamos a conocer, por ejemplo, ya las conocéis ustedes, es decir, BMW, una de las que ha estado dando entrada, la publicamos en redes sociales ahora una semana, nos está dando entrada clara. Vamos a mirar BMW, le vamos a la plantilla habitual que suelo poner, ¿vale? Solamente de volumen, con una media. ¿De acuerdo? Gráfico semanal, fijaros, gráfico semanal, hombro, cabeza, hombro,
para mí, va una muy buena entrada de medio plazo, ¿veis? Hombro, cabeza, hombro e invertido, es decir, al revés. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí el hombro, cabeza, hombro? El volumen va acompañando. Estamos en gráfico semanal, ¿de acuerdo? En gráfico semanal, evidentemente, cualquier entrada que yo hiciera, me tengo que ir aquí con el stop. ¿Por qué? Porque en una figura invertida, el pullback, el 80% de las veces existe. Entonces, una protección por aquí, el ruido del mercado me va a echar seguro, o casi seguro, ¿no? En bolsa no se puede decir nunca seguro, ¿no? Pero casi seguro, ¿de acuerdo? Entonces, en gráfico semanal ya sabéis que el stop os lo tenéis que poner en esta zona para proteger el posible pullback, ¿no? Si ponemos gráfico diario, ¿vale? En gráfico diario, fijaros cómo tenemos aquí el stop semanal puesto, ya empezamos a poder subir los stops, pero ahora mismo, fijaros, vela de hoy, vela de esta mañana, vela correctiva, doble patrón, es decir, una vela que en cualquier momento puede hacer lo que estamos esperando, ¿no? Un pullback, pero para medio plazo yo sigo pensando que, por ejemplo, este sector va a seguir tirando y dentro del stop 50, BMV en este caso yo la veo bastante fuerte, ¿no? Estáis viendo cómo solamente hay que esperar que el impulso, donde ya vamos tarde, es decir, comprar ahora ya vamos tarde, el impulso lo ha dado semanas atrás, ahora mismo lo que había que esperar sería un retroceso para apretar el gatillo de nuevo cuando llegue a nuestros límites, ¿no? Hemos visto BMW, vamos a ver Volkswagen, que también dio entrada hace varias semanas. Fijaros cómo una vez que el sector te da entrada, hay que afinar muy bien el gatillo. ¿Por qué? Porque las compañías empiezan a correr y entrar tarde muchas veces nos tenemos que comer la corrección. Es decir, muchas veces entrar tarde en una empresa buena, lo único que hacemos es comernos la corrección cuando en verdad estamos apostando a favor de tendencia, ¿no? Pero muchas veces el entrar tarde en un movimiento nos pasa, pues, que nos tenemos que comer una corrección rápidamente, ¿no? Fijaros cómo Volkswagen rompió perfectamente, digamos, a la altura que hemos visto su índice, el stock del automóvil, ¿de acuerdo? Ahora mismo hacer una entrada, para mí hacer una entrada ahora mismo ya es tarde, porque hemos visto que el índice está llegando a máximos históricos, ¿no? Entonces, ese límite no lo van a romper a la primera, no es tan fácil. Entonces, lo lógico es, una vez que he entrado ya tarde, pues esperarme que haga una nueva corrección, porque lo que sí está claro, que de medio plazo, de medio fondo, el sector del automóvil ha empezado el año muy bien y tiene muy buena estructura de seguir creciendo durante el año, ¿no? Y por último, de las más conocidas es Daimler, la Mercedes de toda la vida, ¿de acuerdo? Que esta va un pelín más rezagada, entonces a la hora de ir más rezagada, para hacer intradía, para hacer swing trading, me gusta más que las dos primeras que llevan los impulsos ya muy consolidados, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros cómo una vez que detectas el sector, apostar a caballo ganador, es decir, apostar a las mejores del sector, no es tan complicado, teniendo evidentemente un buen sistema de inversión. Y fijaros cómo Daimler, dentro de los tres gráficos que hemos visto, esta es la que menos recorrido del impulso tiene todavía. Entonces, a la hora de elegir una de las tres, pues yo evidentemente voy a elegir la que está rompiendo ahora, evidentemente. ¿Por qué? Porque hemos visto como Volkswagen y BMW tienen ya impulsos bastante maduros, ¿no? Vamos a poner swing diario. Pues bien, fijaros como el swing diario, la última entrada nos la dio, bueno, aquí tengo puesto una media, acordaros que en la media podéis poner más o menos periodos razonables, 30, 40, 50 periodos son los que se suelen trabajar para coger swing trading importante, ¿vale? Pero esta ruptura, aunque os tengáis que proteger por aquí abajo, por si hay pullback, ¿vale? ¿De acuerdo? No os podéis, para hacer un swing importante en Daimler, protegerse por aquí es de talibán. Digo de talibán, ¿por qué? Porque el ruido del mercado en cualquier movimiento bajista os saca de una operación que para mí va a ser bastante buena en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que no sea protegerse por aquí abajo, el ruido del mercado os va a sacar rápida y fácilmente, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos resumido un poco el primer sector donde más dinero está entrando, ¿no? Muy bien, el segundo sector, que también soy bastante optimista con este sector, ¿de acuerdo? Ya lo conocéis, muchos lo habréis operado ya estas semanas con él porque está dando largo, es el sector bancario. Es decir, sector bancario, fijaros cómo actualmente está entrando
está entrando bastante dinero, una figura de continuidad que todos conocéis, triángulo simétrico, ¿de acuerdo? Muy bien. Es decir, figura de continuidad, es decir, han hecho la acumulación aquí abajo, han hecho el primer impulso dentro de la expansión y ahora seguimos dentro de la expansión alcista. Es decir, podemos seguir apostando por un mercado o sector bancario bastante alcista, ¿de acuerdo? El Banco Central Europeo, en este caso, habla este jueves. Veremos a ver las noticias que da Draghi con respecto a cuándo comenzará a subir los tipos. Acordaros que una subida de tipos siempre le vendrá bien al sector bancario, financiero, asegurador. ¿Por qué? Porque es, digamos, su nicho de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, esos rumores son lo que están haciendo actualmente implacable al sector bancario, ¿no? Entonces, dentro del sector bancario, que es el que tiene más ponderación dentro del stock 50, pues volvemos a hacer lo mismo. ¿Vale? Aquí tenemos, evidentemente, los bancos españoles, ¿vale? De los bancos españoles, actualmente el que ha dado una entrada bastante fina es Santander. Si miramos el gráfico del mayor banco nacional, le vamos a poner la plantilla de volumen para que no haya confusiones. ¿De acuerdo? Sabéis que yo siempre trabajo con este volumen, no trabajo otro volumen. ¿De acuerdo? Hace 10 años cuando empecé, hace 15 años cuando empecé y empezaron los gráficos, pues trabajaba con el volumen clásico, en histograma, pero bueno, poco a poco se fue profesionalizando el sector y hay gráficos o indicadores de volumen muchísimo más completos y más claros que el histograma, ¿no? Fijaros cómo Santander ha dado la misma entrada que su sector, ¿de acuerdo? Triángulo simétrico, ¿vale? Acaba de romper para gráfico de inversión de medio plazo, que es el semanal, ¿de acuerdo? Y gráfico diario, swing diario, ¿vale? En swing diario, la vela de hoy es fea, ¿vale? Pero esta mecha que tiene por aquí abajo indica que a última hora han metido dinero. Es decir, que no la veo tan fea, ¿de acuerdo? Diferente es que el cuerpo hubiera llegado aquí abajo. Si el cuerpo hubiera llegado aquí abajo, ya os digo que la corrección puede ser bastante fuerte buscando la base del triángulo, ¿no? Es decir, cuidado con los pullbacks, ¿de acuerdo? Porque fijaros cómo el volumen está entrando bastante dinero alcista, ¿veis? Como el volumen va haciendo mínimos crecientes, acompañando al gráfico, que es lo que tiene que hacer. Pero comprar Santander actualmente no es mala idea, pero os tenéis que proteger por aquí abajo. Es decir, si os protegéis por aquí, ya sabéis que el ruido del mercado, un día, 2 días, puede sacar tranquilamente de una operación que tiene vista de ser muy buen largo, ¿no? Evidentemente, si los bancos españoles dan largos, el IBEX 35 va detrás, ¿de acuerdo? No hace falta tener 2 diplomaturas ni 3 licenciaturas para saber esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Paco, perdón que te corte, nos plantean varias preguntas. En primer lugar, nos dicen que al principio del webinario comentaste que tú no operabas el Eurostock. Nos preguntan que por qué. Y luego, en segundo lugar, nos preguntan acerca del indicador, del OVV, si nos les podías explicar. Vale. Yo a principio del webinar, lo mismo como voy un poquito rápido, tú sabes, aquí yo en Sevilla hablamos muy rápido, he dicho que no opero el boom, ¿de acuerdo? El Eurostock, claro. O sea, yo soy fanático del Eurostock, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que no opero es el boom, pero sí he comentado que hoy en día prácticamente todos los brokers os dejan ya que operéis el boom, ¿de acuerdo? Tanto en corto plazo, en inversión, como en intradía, ¿de acuerdo? Pero el Eurostock sí, claro, yo el Eurostock lo trabajo porque habitualmente trabajo semanalmente, mensualmente, con mis carteras y, si os dais cuenta, muchos me conocéis ya, que habéis estado en mis cursos, en mi programa de formación, yo trabajo siempre con los sectores europeos, ¿de acuerdo? Entonces, el Eurostock siempre lo opero, ¿de acuerdo? Y con respecto a la otra pregunta, ¿vale? El OVV, ¿vale? Es un indicador bastante famoso de volumen, que es este que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Lo único que llevan su fórmula diferente al histograma de toda la vida, el histograma clásico, ¿vale? El que se hace tanto en scalping como en swing trading, ¿vale? El histograma clásico, ¿de acuerdo? De volumen, donde tenemos el volumen total en este caso, de títulos, ¿de acuerdo? Es una acción, hablamos de títulos, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula de aquí abajo va incluida en el OVV, lo que pasa es que el OVV, la línea que se le llama línea acumulada de volumen, ¿vale? Va creciendo según los precios de cierre sean alcistas o bajistas. Entonces, tenemos
una fórmula donde incluye el volumen, es decir, el número de títulos que se negocia cada día o cada semana o cada hora, depende del espacio de trabajo que tengáis para operar, pero se le añade además el cierre del espacio, ¿no? Del espacio de 1 hora, de 4 horas de día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme los precios van creciendo en cierres, evidentemente el volumen, como dice la teoría de análisis técnico, va acompañando al precio. Entonces, eso es para mí una de mis mejores, digamos, sistemas muy definidos, es decir, buscar volumen que acompañe al precio, ¿no? En este caso, voy quitando ya el histograma clásico, en este caso, fijaros cómo el volumen va acompañando, es decir, las barras de histograma que hay aquí abajo son de compra, no son de venta, por eso el volumen va creciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, sigo. Hemos visto Santander, ¿de acuerdo? No me quiero detener mucho, que se nos va el tiempo, como siempre. Vamos a ver otro de los grandes bancos, en este caso, franceses. Le ponemos la misma plantilla, ¿de acuerdo? Y fijaros, si tengo que elegir entre BNP Paribas y Santander, evidentemente, ¿cuál elijo? Pues Santander. ¿Por qué? Porque dentro del sector bancario, el Santander tiene muchísima más fuerza que este ahora mismo, que no ha roto todavía la figura de continuidad de tendencia, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces un simple análisis técnico con algo de experiencia evita errores, ¿no? Es decir, hemos comparado ahora mismo 2 bancos, pues evidentemente el Santander tiene mucho más potencia ahora mismo y más momentum que este, ¿no? Muy bien, lo que sí está claro que esta ruptura habrá que vigilarla. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sector, el bancario, donde ahora mismo está entrando dinero en el primer mes de año, ¿no? Sigo, vamos a buscar otro porque hay bastantes bancos en el Eurostoxx 50. ¿Vale? Hemos visto Santander, Unilever, ¿vale? Aquí tenemos, este es italiano, los italianos no me gustan mucho, no le he visto buen momento. Vamos a Intesa San Paulo. Vale, ¿veis cuando un banco tiene mejores estructuras que otro? Pues evidentemente el que hemos visto que es francés y este que es italiano, pues evidentemente la entrada que te está dando este ya acompañada de volumen, ¿veis? El acompañamiento de volumen. Estoy en gráfico semanal, lo vamos a poner en gráfico diario, que el volumen se ve más claro, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la entrada, ¿vale? Es bastante clara, a favor de tendencia. Fijaros cómo el volumen, vuelvo a repetirlo, marca la corrección y me marca la entrada, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el volumen me va diciendo que las barritas de volumen clásico de toda la vida, toda esta zona que hubiera aquí es de compra, ¿de acuerdo? Entonces yo no tengo que mirar o diferenciar si son de compra o son de venta. En este caso son clarísimas que son de compra, ¿de acuerdo? Muy bien. Para hacer un swing diario, pues evidentemente voy ya un poco tarde. La entrada evidentemente ha sido aquí, la ruptura de la corrección. Entonces habría que esperar, ¿vale? Esta zona, que habrá una pequeña zona correctiva, ¿vale? Para volver a entrar, ¿vale? Buscando de nuevo otro impulso, ¿de acuerdo? Fijaros como dentro del sector bancario comenzamos a definir cuál tiene más momentum y cuál tiene menos momentum con respecto a análisis técnico sin indicadores ni nada, es decir, precio y volumen, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir para que no se nos vaya el tiempo, para que veáis los mejores sectores del año. Ya tenemos los 2 primeros, es decir, automovilístico, bancario. Vámonos al tercero, a ver cuál es el tercero. Este de memoria no me lo conozco. Vale, seguros, las aseguradoras, ¿de acuerdo? Fijaros como aseguradoras y bancos son primos hermanos, ¿de acuerdo? Son primos hermanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final ellos, los rumores del Banco Central Europeo de una próxima subida de tipos, finales del 2018, primero del 2019, pues eso a ellos les encanta. Es decir, acordaros de esa frase célebre de bolsa, compra con la noticia, ¿no? Perdón, compra con el rumor, me he equivocado, compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Pues ahora mismo los rumores sobre subida de tipo pues están beneficiando totalmente a un sector tanto bancario como financiero asegurador, ¿no? Fijaros cómo estructura alcista, la vamos a poner en la plantilla, en índices no nos vale el volumen, es decir, no existe el volumen en los gráficos de sectoriales, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo está a punto de llegar a máximos históricos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí habrá que tener mucha cuenta con las aseguradoras, ¿de acuerdo? En este caso, dentro de las
aseguradora española, la más conocida es MAFRE, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro del sector europeo, pues, la más famosa, muchos conocida porque tenemos pólizas con ellos, es AXA, ¿no? Que ahora la miraremos, ¿no? Bueno, pues, si vamos a operar aseguradora, actualmente, las próximas semanas ya tenemos que tener cuidado con estos límites, ¿de acuerdo? Si es cierto que nos hubiera dado la entrada razonable en esta zona, al final de este tipo de corrección, ¿lo veis? La entrada, pero a la hora de operar ahora aseguradora, aunque sea el tercer sector que más dinero está entrando o que más rentabilidad está dando sus acciones en el primer mes del año, hay que tener cuidado que estamos llegando a máximos históricos, ¿no? Y aquí estos límites no son fáciles de perforar a la primera, ¿de acuerdo? Inclusive muchas veces no se perforan y es un auténtico enganche para un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas del sector, verás cómo va, en este caso, replicando perfectamente su sector, ¿no? Vamos a ver AXA, como os he dicho, una de las más famosas, todos conocemos. Seguramente la entrada ya la dio hace varias semanas y vamos un poco tarde, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso, AXA tiene una buena noticia, máximos históricos ya confirmados, es decir, ya esta semana, bueno, es martes todavía, pero bueno, sería una barbaridad que cerrara por abajo, ¿no? Tenemos ya 3 cierres por arriba de máximos históricos, es decir, compañías con máximos históricos a mí me encantan, ¿de acuerdo? Es decir, no tenéis que preguntaros por qué está entrando dinero, están máximos históricos y eso, la probabilidad que siga creciendo es mucha, no preguntaros el por qué, ni mirar los beneficios, ni mirar la deuda, tú lo que tienes que saber es que están máximos históricos, que están comprando, no te preguntes el por qué, porque la verdad nunca la vayas a saber, eso nada más que la gestionan las manos fuertes, ¿no? Muy bien, para inversión, evidentemente, recomendable. Stop, importante, para un gráfico semanal de inversión, el stop tiene que estar aquí abajo, en el último soporte, es decir, si te posicionas, compra y te posicionas por aquí abajo, ya sabéis que cualquier pullback os va a limpiar, ¿de acuerdo? Es decir, es preferible hacer la gestión del riesgo, la gestión de capital más conservadora, aunque compres menos títulos, pero tienes la seguridad que para que te rompan el stop tiene que haber un cambio de tendencia y en este caso la probabilidad va a favor tuya, ¿de acuerdo? En esta estructura alcista, ¿de acuerdo? Muy bien, si ponemos gráfico diario, ¿vale? Tenemos aquí una envolvente de hoy, bueno, esa envolvente de hoy prácticamente me está confirmando una corrección normal. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es normal? Porque, señores, vengo creciendo desde aquí. Es decir, este impulso no nace en máximos históricos, este impulso nace aquí. Entonces, lo lógico es que el mercado necesite descansar para, de nuevo, volver en la tendencia de fondo, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta compañía me gusta bastante, ¿por qué? Porque ha roto máximos históricos. Tenemos ya 3 cierres, bueno, vamos a ver de esta semana, por encima de máximos históricos. O sea, la confirmación y el posible engaño ya prácticamente se está anulando, ¿de acuerdo? Muy bien. Hemos visto los 3 primeros sectores, pero me gustaría ver los 3 peores, ¿no? ¿Por qué? Porque los 3 peores no quiere decir que sea el mercado que más problemas va a dar este año. Te interrumpimos, Paco, un momento. Tenemos varias preguntas. Nos preguntan que qué media es la que utilizas y por qué no usas la media de 200. Vale. Y si podrías repetir cómo haces el análisis de sectores en el Eurostock 50. Vale. Muy bien. El tema de la media, ¿vale? Es un tema que siempre en todos los webinars, cursos de formación, siempre tenéis la duda. Una vez que os lo explique, es bastante fácil, ¿no? Vamos a abrir el gráfico que teníamos actualmente, AXA. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner la plantilla que estábamos trabajando. Muy bien. Muy bien. Es decir, esta media, es decir, una media de no sé cuántos periodos, ¿vale? Esta media yo la trabajo en gráfico de inversión, ¿vale? De 40 periodos, ¿de acuerdo? Hay muchos libros, un libro muy famoso, que no digo el nombre, que utiliza la media de 30, ¿vale? En semanal. Yo utilizo la media de 40 y habrá otros profesionales que utilizan la media de 50. Al final lo que estáis midiendo es un periodo de información, ¿vale? En este caso, 50 velas semanales, 40 velas semanales o 30 velas semanales, ¿de acuerdo? Para largo plazo, medio plazo, en este caso yo utilizo estrategias de medio plazo, ¿vale? Estrategias que me den operaciones de varias semanas, varios meses, yo utilizo la media de 40. Esa media de 40
si te vas a diario, es la misma de 200 periodos, ¿vale? Por eso habéis preguntado la de 200. Si yo utilizo la media de 200 en semana, pues imagínate por dónde va la media de 200 en semana. Es decir, me cogería prácticamente toda la vida de la acción, ¿no? Y no me interesa, ¿no? Es decir, la media de 40, si tú multiplicas 40 por 5 días que tiene una semana normal de cotización de los mercados financieros, es decir, que la media de 40 periodos es la media de 200 en días, ¿de acuerdo? Muy bien, explicado, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Si tú coges ahora un gráfico diario y te plantas la media de 200, en gráfico de 10 te va a pasar por este soporte, por este soporte, por este soporte. Es decir, es lo mismo. Es decir, yo lo único que estoy comprimiendo el gráfico para no estar dentro del ruido del mercado, ¿vale? A la hora de hacer estrategias de medio plazo, un gráfico semanal es mucho más limpio que estar metido todos los días en el gráfico diario, ¿de acuerdo? Pero ya va a depender mucho de tu perfil de inversor o de trader, si te gusta más el gráfico semanal, el diario, el de 4 horas o el de 6 horas, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la otra pregunta, Adrián? Perdona. Adrián. Bueno, no está Adrián por ahí. Sigo. Nos vamos al último sector del año, ¿de acuerdo? Es decir, el que peor rentabilidad está dando este año. No quiere decir que vaya a ser malo, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que el primer mes no lo lleva bien, ¿de acuerdo? Aplicamos la misma plantilla, ¿vale? Veis cómo el volumen no funciona, es decir, en los gráficos de índices, como va por puntos, ¿vale? El volumen no vale, es decir, no existe, no lo puedo ver, ¿vale? Pero fijaros, ¿es un mercado malo para el 2018? Yo no lo veo tan malo. ¿Por qué? Porque fijaros la estructura que está haciendo, ¿vale? Este es el sector, hemos dicho, de bebidas y comidas, ¿no? Bebidas y comida, que ya conocéis, las multinacionales, entre ellas, bueno, una de las más famosas es Danone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fijaros, Nestlé, ¿no? Son grandes blue chip del mercado europeo. Fijaros la estructura que está haciendo, ¿vale? Esa estructura, evidentemente, le falta un poco de tiempo madurarla para que rompa máximos históricos, que tiene toda la pinta, ¿de acuerdo? Pero el primer mes me está marcando el robot que hemos hecho, el screener, que es uno de los peores sectores. Muy bien, vamos a dejarlo que corrija. Lo que sí está claro que la estructura va haciendo máximos crecientes o mínimos crecientes, como le queráis llamar. Es decir, vamos a esperar que corrija y cuando termina de corregir, evidentemente, esto es zona de compra para este sector. Es decir, yo me posicionaría tranquilamente, ya os he dicho, por ejemplo, en el LED, Danone, vamos a buscarla, ¿de acuerdo? Para que veáis que tiene que coincidir con la entrada que nos ha dado en este caso el sector, ¿no? Vamos a borrar Yacha, que estaba por aquí. ¿Vale? Vamos a buscar, por ejemplo, Danone. Aquí tenemos ya Danone. Vamos a ver si replica su gráfico de sectorial. ¿Vale? Abrimos un poco el gráfico. Vale, perfecto. Muy bien. Prácticamente lo está replicando. Vale, si responde, ¿de acuerdo? Fijaros cómo lleva una estructura de mínimo. En este caso, no está haciendo la formación triangular de su sector. ¿Por qué? Porque este gráfico en concreto está mejor que su sector porque ya tengo perforada la zona de máximos históricos. Es decir, fijaros, ya tenemos unos cuantos cierres por encima para hacer inversión, para hacer intradía, en este caso swing diario, que es lo que hacemos, que replicando un poco el gráfico semanal. Danone, evidentemente, dentro de su sector va a ser la más fuerte. ¿Por qué? Porque su sector no ha roto máximos históricos y aquí tenemos ya varios cierres, ¿vale? Con una inclinación, fijaros la inclinación que lleva la media, esto es muy importante, ¿vale? La media de, en este caso, 40 periodos o de 200 en diario, como la querráis poner, ¿de acuerdo? Fijaros la inclinación que lleva la media, ¿no? Es decir, una inclinación bastante razonable para que vaya perforando máximos históricos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del peor sector del año, sí es cierto que el sector, el índice, me está dando ahora mismo corrección, pero esa corrección, lo mismo a mediados de febrero, me está dando impulso, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces cuando trabajamos sectoriales hay que estar muy pendiente, ¿por qué? Porque los sectores son cíclicos, ¿no? Y las grandes manos, es decir, fondos de inversión, bancos de inversión, los que mueven el cotarro, como yo le digo, van moviendo su dinero, ¿vale?
de sector a sector según el ciclo que le toque, ¿no? En este caso, bueno, pues el sector de comidas y bebidas ha empezado flojo, pero que sepáis que no tiene mala pinta para a lo largo del año, nada más que rompa, va a romper máximos históricos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a buscar ahora otro sector, dentro de nuestro sector sectorial el robot, ¿cuál nos ha dado? Que actualmente también ha empezado con muy poca fuerza. Ahora mismo la tendencia es alcista, los mercados de índices europeos, ya lo hemos visto, es decir, prácticamente todos los sectores, lo que pasa es que el momentum varía, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver comprado automovilísticas que ver comprado comidas y bebidas. Evidentemente la rentabilidad que ha dado el sector automovilístico pues es bastante, ¿no? Por eso es muy importante, una vez que sigues los sectores, saber el momentum, ¿vale? Para comprar, evidentemente, las mejores acciones dentro de ese sector. Ponemos la plantilla, quitamos, en este caso, el volumen, ¿de acuerdo? Porque el volumen ya sabéis que no funciona. Y fijaros, un sector que ha empezado mal el año, pero es un sector malo, pues por ahora no, para nada, ¿de acuerdo? Fijaros la corrección que tiene este sector, es decir, este es el sector de inmobiliarias europeo, ¿de acuerdo? Ha comenzado 2018, una vela aquí bastante fea, una vela de cambio de tendencia y de correctiva, pero fijaros, va haciendo mínimos crecientes. Es decir, es un sector para posicionarnos en sus componentes, nada más que esté en la zona de 185, 180 puntos básicos. Es decir, enero ha sido malo, febrero por ahora puede que empiece también mal, pero en el momento que rompa esta corrección, fijaros el margen que tiene este sector, ¿de acuerdo? De subida, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Es decir, este sector lo único que ha hecho es corregir este gran impulso. Fijaros cómo ha corregido hasta el 38%. Es decir, los que trabajáis con correcciones, en este caso, con medir correcciones, ¿vale? Y extensiones, es decir, que un movimiento pare en un tercio y vuelva a romper son los que tienen más fuerza. No es lo mismo parar en el 50 que, o en los 2 tercios, que parar en un tercio. Es decir, un sector que para en el primer tercio después de un gran movimiento de varios años, es decir, para mí este sector sería un sector muy vigilable para el próximo mes, como mucho 2 meses, ¿de acuerdo? Para una ruptura de esa directriz correctiva que llevamos ahí varios, en este caso varios años de corrección, ¿de acuerdo? En swing diario pues prácticamente me dará lo mismo, es decir, todavía estoy a puntito de tener ya la entrada en el sector inmobiliario, pues bueno, mediados de febrero prácticamente podemos tener una entrada lógico y lo que hacemos es lo mismo, es decir, miramos el sector y ahora dentro del sector nos vamos a las grandes inmobiliarias, en este caso del stock 50. Bueno, Adrián, que no se nos consume el tiempo. ¿Tenemos algunas preguntas por ahí? Sí, nos preguntan que si puedes repetir los sectores del Eurostock. ¿Cómo se buscan? Vale. Yo tengo una chuleta, ¿vale? La enseño, que tiene que estar por aquí, ¿vale? De todas maneras, ahora os doy mi correo, me escribís, yo os mando perfectamente la chuleta, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una chuleta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso yo trabajo con Visual. En Visual te da el ticket, ¿vale? Pero aquí tenéis todos los supersectores europeos, ¿de acuerdo? Aquí están prácticamente, hay 20, aunque aquí ponga 21, hay 20 porque el tecnológico lo tengo 2 veces, ¿no? Aquí tenéis todos los estáis viendo en pantalla, ¿no? Aquí tengo todos los supersectores europeos, ¿vale? Me escribís por correo y yo gustosamente os mando un mail, ¿vale? Con los supersectores, ¿de acuerdo? ¿Algo más, Adrián? No, de momento nada. No nos han preguntado nada más. De acuerdo, chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? ¿Alguna acción en concreto que querráis ver? Vale, resumiendo un poco, ya sabéis que estos webinarios, pues, los 40-45 minutos se nos pasa bastante rápido, ¿de acuerdo? Hemos visto, resumiendo, 2 sectores muy claros alcistas o 3 sectores, que es asegurador, bancario y automovilístico, ¿de acuerdo? Vale, sí, Paco, perdona que te corte. Nos preguntan que esta visualización si se puede hacer en el Visual Chart, que cómo se busca. El tema de los sectores es dentro del Eurostock. Si lo hace de esa manera o se hace a través No, del vamos, Excel. vamos,
es fácil. Tú en Visual Chart, ¿vale? Aquí en lista de valores, ¿vale? Yo os hablo de Visual Chart porque lo trabajo hace muchos años, ¿no? Pones stock, ¿vale? Y te salen todos, ¿de acuerdo? Aquí los tenéis todos, ¿veis? O sea que no tenéis que hacer ningún invento, ¿vale? Aquí tenéis todos los sectores, es decir, ponéis dentro de lista de valores, ponéis stock y os salen todos los sectores definidos, ¿de acuerdo? O sea que no tiene mucha historia. Oye, es bastante fácil. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que os interese ver? Antes de despedirnos, hasta otro nuevo webinar. Próximo ya lo haremos del mercado americano, mercado nacional. Pues nos meteremos a hacer un webinar de Forex, bueno, según la demanda que tengamos. También nos preguntan que para ver las rentabilidades y comparativas, ¿cómo se haría? Para ver la rentabilidad y comparativa, vale. Esto es personal, es decir, personal. Para hacer una tabla así necesitáis una programación especial. Esto no lo hace cualquiera, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo tampoco lo soy hacer. Yo tuve que buscarme un programador que conociera, en este caso, la programación exclusiva de Visual. Acordáis que os tenéis que acordar que el MT4, Visual, Ninja, ProReal Time, prácticamente todos tienen programaciones diferentes. Entonces, para trabajar exclusivamente una plataforma tenéis que buscar algún programador, ¿vale? Que de hecho, gracias a Dios, hoy hay bastante trabajo de eso, hay muchísimos, que os hagan una programación. Yo en este caso programé esto estilo personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quería saber el primer mes, el primer trimestre, semestre y año total de cada sector, ¿vale? Pero ya sabéis que eso tenéis que buscar una programación, un programador exclusivo de esa plataforma, ¿vale? Porque todas las plataformas no tienen el mismo lenguaje informático. ¿Alguna más? Nada, de momento nada más. Bueno, han preguntado que si hay algún buen broker para stocks, para el penny stock americana. No sé si conoces alguno, Paco. Vamos a ver. Hoy en día prácticamente, no voy a mencionar ninguno, pero hoy en día todos los brokers importantes, todos los brokers serios que tienen un buen servicio de atención al cliente, evidentemente, comisiones baratas. Yo no soy partidario de ir buscando siempre comisiones baratas, es decir, un buen broker no tiene por qué tener las mejores comisiones del mercado, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que los brokers hoy en día comerciales, los más que más conocéis, no voy a dar nombres, prácticamente podéis trabajar acciones tanto europeas, españolas, como todas las americanas, tanto de Dow Jones, Nasdaq y SP500, ¿no? Si buscáis alguna acción especial de medium cap o small cap, del Russell americano o inclusive las españolas, pues sí, a los brokers comerciales va a haber alguna dificultad en algunos para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero todo lo que sea en grandes índices, cualquier broker de los que ya conocéis hoy en día os va a dejar trabajar fácilmente tanto IBEX 35, estos 50, DAX 30, CAC 40 y los grandes índices americanos, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Pues nada, por aquí todo hecho, Paco. Bueno, chicos, me despido. Ha sido un placer, como siempre, estar con un webinar formativo e instructivo para todos vosotros. Ya me conocéis la mayoría en redes sociales. Os podéis poner en contacto conmigo os paso la tabla, ¿vale? Que habéis preguntado de los supersectores, ¿no? Y, bueno, un placer estar con vosotros y buenas tardes. Y a ustedes, GKFX, gracias por darnos la oportunidad de estos webinars formativos tan importantes que podemos dar de vez en cuando. Un saludo y buenas tardes.